Buenos días a todos los que estáis en México y buenas tardes para los que estáis conectados desde España. Bienvenidos otra vez más a una live session de NOLAB. Como sabéis, en estas sesiones lo que tratamos son diferentes proyectos de inversión que traemos principalmente desde España, ¿vale? Y hoy traemos un proyecto muy especial y muy diferente a los que hemos presentado hasta el día de hoy. Es un proyecto basado en salud que se llama Crear Abrigo. Y para hablar de este proyecto tenemos hoy a tres personas que son las que están más involucradas en este proyecto para que nos cuenten cada uno una perspectiva diferente sobre él, ¿vale? Entonces os voy a presentar a nuestros invitados de hoy. Tenemos a Samuel Gómez, que es el presidente de Adapta Socios. Bienvenido, Samuel. Luego tenemos a Jorge Sánchez Molina, que es el director comercial. Él nos va a hablar un poquito más de justo la parte financiera del proyecto, del tipo de inversor que trae. Bienvenido, Jorge. Pues muchas gracias desde España. Y luego tenemos al doctor Agustín Ortega, que es nefrólogo y es socio fundador de este proyecto. Por supuesto, él nos trae la visión de salud, de por qué este proyecto es necesario en España. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, buenas tardes. Pues nada, bueno, ustedes están en España, yo estoy aquí desde México. La dinámica un poquito es, yo voy a empezar a hacerles preguntas, ¿vale? Que nos van a ir respondiendo, pero por supuesto siempre cuando tengáis cualquier pregunta la podéis poner en el chat de YouTube y al final de la sesión yo iré preguntándoles todas las preguntas que hayáis, ¿vale? Entonces, si estáis listos, vamos a comenzar. Bueno, Samuel, voy a empezar contigo, si te parece bien. Quiero que nos cuentes un poquito cómo nace este proyecto de crear Abrigo, ¿no? ¿Qué necesidad detectaron? Muy bien, bueno, el proyecto nace por un grupo de médicos que son pues, los socios locales allí en Albacete que detectan una necesidad que en realidad está presente en todo el territorio nacional, que es la necesidad de atención no solo a personas mayores, sino también por el incremento de enfermedades crónicas, pues la necesidad de atender pues a personas con todo tipo de patologías que se vayan cronificando, además obviamente de la necesidad que existe por el envejecimiento de la población en España. Entonces hay una demanda muy, muy grande que no está satisfecha y de ahí nace el proyecto con este grupo de médicos en Albacete que se unen a un grupo de empresarios que estamos en Madrid y en México realizando proyectos para crear este centro sociosanitario. Oye, Samuel, ¿por qué Albacete? Nos preguntan mucho los clientes de por qué Albacete. Podemos situarlo un poquito en el mapa. De eso voy a pedir a mis compañeros a ver si pueden poner la presentación para que todos podamos ubicar dónde está Albacete y no haya dudas sobre esto. Pero bueno, si quieres empezar a explicárnoslo. Es un punto muy importante que nosotros además tenemos bastante obsesión por todo el tema demográfico. En Albacete es una de las provincias y la ciudad de Albacete que tienen una demanda muy importante con una oferta un poco más reducida, si bien es cierto que esto ocurre prácticamente en todo el territorio español, pues Albacete también tiene una baja oferta y alta demanda, pero además es una ciudad en la que sigue habiendo un crecimiento, que eso es muy importante para nosotros. Hay muchas ciudades en España que están decreciendo su población y en cambio Albacete es una ciudad con un tejido industrial muy importante. O sea, por poner un ejemplo, Airbus, ¿no? O sea, la compañía europea aeronáutica tiene su sede y están en Albacete, además de otras empresas obviamente industriales. Y además es un centro logístico muy importante por ser una ciudad que se encuentra justo entre Madrid y Valencia. Es decir, junto a Barcelona, el mayor puerto del Mediterráneo pues es Valencia y la ciudad de Albacete está justo entre Madrid y Valencia, con lo cual es un centro logístico de mucha importancia, con lo cual es una ciudad que sigue creciendo, que tiene una población, mantiene una población joven porque tiene trabajos de calidad y obviamente con una necesidad muy alta de este tipo de servicios geriátricos y de enfermedades que se cronifican.
Totalmente. Mira, justo traemos un ejemplo de lo que hablas antes de la pirámide española. No sé si quieres contar un poquito de esto, que la gente lo tenga claro. Sobre esto, bueno, la verdad es que la gente, sobre todo en España, lo tenemos muy claro, porque, claro, la pirámide de la población, como pueden ver en los gráficos, se está invirtiendo. Desde hace ya más de 25 años tenemos un problema por la baja natalidad y la población ha ido envejeciendo. O sea, actualmente hay más de 10 millones de personas mayores de 65 años y con el aumento de la esperanza de vida y la baja natalidad, bueno, pues las personas mayores cada vez afortunadamente y gracias a los avances médicos tenemos mayor esperanza de vida y pasaremos a ser 16 millones de personas con más de 65 años en el año 2050. Con lo cual, este es un sector en el que hay una demanda muy grande, pero además que sigue creciendo. Totalmente, totalmente. Y los datos se entienden mejor el tipo de proyecto. Voy a pasar ahora a preguntarle a Jorge, director de ventas, para que nos dé otro punto de vista. ¿Qué rol crees que juega el real estate dentro de una solución centrada en sí? Bueno, esta tipología de activos ya lo podemos encontrar en grandes ciudades como Madrid o Barcelona. Realmente es imposible que un proyecto sociosanitario no pueda ir de la mano de especialistas en real estate como somos nosotros. Es inviable. Entonces, lo que nosotros aportamos es nuestro expertise en todo lo que significa real estate. Nosotros aquí en España, en Madrid, nos dedicamos a gestionar co-livings y creemos que unir la demanda tan brutal que hay en el sector sociosanitario a la experiencia que nosotros tenemos en soluciones habitacionales es una garantía de éxito. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo es este innovador modelo de negocio? ¿En qué se Pues basa? el modelo de negocio se basa en ingresos recurrentes derivados de estancias de media y larga duración. El pricing está ajustado a un segmento medio-alto, lo que nos permite generar márgenes robustos. Además, se contemplan vías complementarias de ingresos como el uso del auditorio que tenemos, servicios técnicos médicos especializados y tecnológicos, como sería el caso de los quirófanos, e incluso de acompañamiento. Así como establecer acuerdos estratégicos con aseguradoras o entidades privadas. Todo ello se gestiona desde un enfoque empresarial con métricas de eficiencia, control de costes y retorno operativo desde el primer año de funcionamiento. Para que la gente entienda bien, realmente ellos qué están comprando. Están comprando una unidad habitacional, ¿vale? Como si... Sí. Si quieres, por aclarar un poco también, un paso un poco previo, este centro sociosanitario, que es el modelo de centro sociosanitario que se está implementando y por donde debe crecer el sector en Europa, se comprende de una parte que es una residencia, ¿vale? Que puede ser una residencia de mayores o personas con enfermedades crónicas y una clínica adyacente, ¿vale? Esto evita que la gente tenga que estar moviéndose y desplazándose a otro lugar, gente mayor o gente que tiene una enfermedad que limita su movilidad, que normalmente tiene que estar desplazándose en ambulancias, tiene todos los servicios precisamente en el edificio contiguo, es decir, por dentro se puede desplazar para la consulta del médico, para una radiografía o para una operación en el quirófano. Pues está buenísimo. Vamos a entrar luego en eso más en detalle. Jorge, una pregunta más. ¿Qué tipo de inversionista está ahora mismo invirtiendo en este modelo? Los nuevos inversores que comprendan el potencial del sector sociosanitario y del real estate especializado. Crear Abrigo ofrece un modelo replicable con activos tangibles y una demanda creciente que se traduce en rentabilidad sólida y predecible. A cambio, ofrecemos la participación en un proyecto diferenciado con un equipo gestor experimentado, con una proyección de escalabilidad y una propuesta de inversión profesional, transparente y alineada con intereses de crecimiento sostenido.
Genial, muchísimas gracias, Jorge. Me gustaría pasar ahora con el doctor Agustín. Bueno, pues dada la experiencia que tienes tú en el ramo de salud, ¿por qué crees que este tipo de centros son necesarios ahora mismo en España? Lo ha explicado muy bien antes Samuel. Se basa en dos pilares fundamentales, que es longevidad y cronicidad. La población cada vez vive mejor, vive más años, pero tiene cada vez patologías que se cronifican en el tiempo. Eso hace que sean demandantes cada vez de centros más específicos para poder tratar esas patologías, y tener un centro holístico, como bien ha comentado, donde tengamos la capacidad de poder estar allí, de poder atenderles, más una clínica donde podamos generar todas las necesidades desde el punto de vista de la salud, hace que sea un proyecto que se diferencia de cualquier otro y que le da un plus añadido. Pues al final, ¿tú crees que crear Abiligo está respondiendo realmente a todos esos desafíos que se está teniendo hoy en el sector salud en España? ¿No? Esto se generó por la petición de pacientes y familiares. Es decir, el trabajar en el sector público te da la visión de lo que necesitan las familias y los pacientes, y son ellos mismos los que nos han ido generando qué necesita este proyecto para que sea viable y funcione. Y con eso hemos generado y hemos montado el proyecto. Buenísimo, Agustín. Bueno, vamos a pasar un poquito a ver ya, ¿no? Ahora del proyecto y que nos podáis contar un poquito sobre él. ¿Eh? Entonces, Samuel, ¿me podrías contar un poquito más sobre el cómo es la estructura del complejo y lo que le hace diferente a otros que existen a día de hoy? Sí, un poco como esta imagen, por ejemplo, es muy buena, ¿no? Como os decía antes, la parte de atrás que se ve el edificio es la residencia y la parte que se ve más al frente es la clínica. Una de las ventajas, obviamente, pues es que está todo dentro del mismo centro sociosanitario y eso permite dar un mucho mejor servicio. Luego ya dentro de lo que son las habitaciones, que además es lo que el inversor estaría adquiriendo, hay una ventaja también muy importante. Es un centro que va a contar con los últimos avances en tecnología. Por ejemplo, actualmente en las residencias que existen hasta ahora, pues lo normal es que haya unas rondas, ¿no? Que la parte de enfermería está haciendo rondas pues, por las noches para ver que no haya caídas, que la gente esté bien. En nuestro centro todo esto va a estar automatizado. Hay una serie de sensores que permiten detectar cualquier caída para que sea atendida al momento, e incluso los residentes y los pacientes que están en cama están monitorizados y tenemos todas las constancias vitales directamente en el centro de enfermería, con lo cual si alguien tiene una variación de pulso, un infarto, una caída, cualquier tipo de situación, salta inmediatamente en el control de enfermería y es atendido al momento. No tenemos que esperar a que haya una ronda o a que alguien se entere de otra forma. Contamos con toda la tecnología para hacer que la estancia de nuestros residentes y pacientes sea más segura también. Buenísimo. Aparte de, a veces me ¿no? de que hay una clínica, por encima de que nos hay los cuartos, la tecnología, pero ¿qué más instalaciones van a encontrar dentro de, pues, del complejo completo? Además de en la parte residencial, como bien decía Jorge, pues hay una parte de auditorio, aulas de formación, obviamente un montón de salas para hacer distintas actividades para los residentes. Y después en la parte de la clínica tenemos, igual que en la residencia, porque hay dos, por ejemplo, hay dos gimnasios para todo el tema de rehabilitación. La residencia tiene su gimnasio y la clínica tiene el suyo. Y además del tema de rehabilitación y consultas médicas, también está toda la zona de radiodiagnóstico, con resonancia magnética incluida, y la zona de quirófanos, con sus camas, obviamente, habitaciones de rehabilitación para hacer todo lo que son cirugía menor ambulatoria. O sea, alguien se va a poder operar allí sin problema. No operaciones muy importantes, pero empezando, o sea, operaciones pequeñitas. Buenísimo. Son quirófanos que además hay otra necesidad muy grande dentro de la ciudad, que no vamos a entrar en detalle, pero por distintas circunstancias, en este momento el Hospital Central de Albacete, dentro del sistema público de salud, cuenta solo con un quirófano y en la parte privada
hay 2 quirófanos, ¿vale? Porque por tema de obras y demás, nosotros añadiríamos 6 quirófanos, que además, pues, como bien nos traslada el grupo médico que está dentro del proyecto, todos los médicos están deseando que se abran más opciones para poder desatascar las listas de espera que hay, tanto en radiología, que personas esperando para poder hacerse una resonancia, una radiografía, como las listas de espera que hay en quirófanos. Wow, buenísimo. De hecho, me parece un tema súper interesante. Me encantaría que el doctor Agustín nos pudiese ampliar un poquito más sobre esto, ¿no? ¿Tú cómo ves la atención médica que se va a brindar? ¿Cuál sería la diferencia principal entre un hospital tradicional, digamos, y este centro, ¿no? Porque al final es como una combinación, ¿no? Sí, el hospital ahora mismo como está funcionando es patología aguda y una vez que se soluciona ese cuadro agudo, el paciente es derivado a su domicilio para que siga el proceso allí. Y muchas veces esto es imposible porque ni tienen medios, ni está adaptado, necesitan unos cuidados muy específicos. Si eso le sumamos lo que hemos comentado anteriormente, de que cada vez van a ser pacientes más longevos y van a ser más crónicos con enfermedades muy precisas, que necesitan cuidados muy precisos, esto hace que tengan que recurrir a centros y actualmente se están yendo a otras comunidades, Barcelona, donde tienen centros específicos para tratar ese tipo de patologías. Por lo tanto, hacer un tipo de centro en el sureste de España va a abrir una posibilidad que ahora mismo no existe. Si a eso le sumamos que las listas de esperas están rondando los 2 años para poder operarse de cualquier cirugía, nosotros vamos a abrir ese mercado, va a hacer que la gente acuda a nosotros. Actualmente en el sistema español hay un sistema público, un sistema de compañías y un sistema privado. El sistema público está colapsado, el sistema de compañías está prácticamente colapsado. Antiguamente no había lista de espera, actualmente está rondando los 8, 9, 10 meses de lista de espera, por lo que los pacientes están recurriendo a un sector privado para poder intervenirse de sus patologías, para poder seguir trabajando o viviendo en unas condiciones aceptables. Por lo tanto, yo creo que eso garantiza el éxito de este proyecto, pues tenemos una cuota de mercado que actualmente no tienen opción de ir a ningún sitio. Totalmente. La verdad, sí es un proyecto muy necesario y qué bueno que lo estéis desarrollando porque desde luego es muy necesario en España. Me gustaría meterme ya un poquito más en el tema del modelo de negocio, oportunidad de inversión, ¿no? Al final nuestros inversores están conectados y quieren saber un poco cómo pueden invertir, ¿no? ¿Cuál es el interés? Jorge, ¿nos podrías contar tú un poquito más sobre cómo funciona, ¿no? ¿Qué es lo que estás invirtiendo? ¿O el precio, las rentabilidades que está dando este modelo? Muy bien, pues nada, aquí lo que vas a comprar va a ser una de las habitaciones de la residencia, con la doble garantía de la gestión de la residencia y del hospital. El precio son 240.000 euros masiva y vamos a dar una rentabilidad garantizada del 7%. Eso significa 16.800 euros al año, ¿vale? Masiva, con un incremento de la renta anual del 2%. El contrato que vamos a firmar es de un triple neto, que bueno, en España le llamamos al triple neto a aquel que la persona con la que firmamos un contrato de alquiler se olvida de todos los gastos propios del inmueble, tanto de IBIS, que son impuestos propios de la vivienda o del activo inmobiliario, como los seguros, como el mantenimiento. Es decir, que tú aquí compras tu habitación y recibes tu 7% sin ningún tipo de problemas. Es muy raro tener una inversión que te garantice, ¿no? Ese 7%. Y además con crecimientos interanuales, un 2%. Correcto. La ventaja que tiene este sector es, como tanto Samuel como Agustín han expresado, es la demanda tan brutal que hay. En España hay una demanda de vivienda muy fuerte, pero la demanda de servicios hospitalarios es mucho mayor. Con lo cual, si tienes la demanda fuerte, tienes que hacer un producto sofisticado como el que hemos diseñado para ir a una demanda solvente, que es hacia lo que nosotros vamos. Entonces, también, aparte de eso, hemos creado unas ventanas de salida a 3, 5 y 10 años, por si se encuentra alguno de los inversores que no quieren estar tanto tiempo con nosotros.
Entonces, tanto a 5 como a 10 años, como a 3, hacemos un incremento, recompramos el activo, un incremento del 3%, lo que resulta de por sí ya una inversión muy atractiva. O sea, nosotros queremos que la inversión perfecta es que se queden 25 años con nosotros, pero también damos salidas pues porque entendemos que las circunstancias de cada uno pueden cambiar en determinados momentos. Y esas ventanas de salida realmente el inversor tiene una plusvalía, ¿no? Después de haber estado ciertos años con el dinero. Correcto. Nosotros confiamos tanto en el proyecto que vamos a recomprar los activos en el caso de que el inversor quiera salir en esos plazos. Tenemos proyectados los pinzos por si lo queréis ver desconectados. Sí. Y En la parte de abajo del disclaimer de la presentación podéis ver la revalorización que nosotros vamos a pagar en el caso de salida, un 10, un 20, un 26,50% en el caso del quinto año. ¿Vale? Es un 3% anual Ujú. que se va revalorizando el inmueble para personas que quieran salir o vender antes de finalizar el plazo. buenísimo. Una pregunta que nos hacen mucho es, ¿se puede financiar o el cliente tiene que poner todo el presupuesto? Tenemos el proyecto lo ha visto un banco español que es muy conocido en México, que es Abanca, de origen gallego, y que nos garantiza la financiación desde el 40% de la inversión. Es decir, que los 96.000 euros del final, que es el 40%, está garantizado que te lo pueda financiar Abanca. Dependiendo de cada inversor, pues esa financiación puede ser superior. Perfecto. ¿Nos podrías dar un poquito más esta forma de precio inmobiliaria para que los Sí. clientes funcionen? Y funciona básicamente como si fueras a comprar una vivienda new building, ¿no? Como dicen los ingleses, una vivienda de obra nueva que decimos en España, que es a la firma de la reserva, pedimos un 5%, que son 12.000 euros. Con el contrato de compraventa, que es cuando empecemos a construir, vamos a pedir un 25%, que son 60.000 euros. Y luego vamos a dividir el tiempo durante el cual vamos a construir el edificio en 24 mensualidades, que en total son 72.000 euros, 3.000 euros al mes. Consideramos que de esta manera hacemos asequible a prácticamente todo el mundo, teniendo en cuenta que al final puedes financiarlo con la banca, el poder entrar en este proyecto tan atractivo. ¿En qué estatus está un poquito el proyecto para que los clientes sepan? Porque esto se acaba de lanzar realmente. Pues esperamos, ya tenemos reservas en España y esperamos tener un número determinado para empezar a construir en otoño. Sí, el proyecto, eso es importante. El proyecto está el suelo comprado, las licencias concedidas, es decir, está todo listo para arrancar. Y nuestra idea es que tan pronto tengamos el número determinado de reservas, transformarlos ya en contratos de compraventa, que sería ese momento en el que las personas, los inversores, firman el contrato de compraventa. Y arrancamos obra en ese momento para que sean 24 meses para tener finalización de obra y apertura del centro. Buenísimo. Ya que estoy contigo, Samuel, ¿nos podrías explicar qué garantías existen para los inversores y cómo se protege su capital? Sí, pues mira, lo más importante es que la garantía que tienen es una garantía inmobiliaria, es decir, lo que compran es un inmueble a su nombre, obviamente con registro, esa unidad habitacional que compran es suya. De hecho, antes hablaba Jorge de las ventanas de salida. La pueden vender en cualquier momento y a cualquier otra persona. Incluso con nosotros van a tener esos precios en las ventanas de salida ya cerrados para que puedan calcular su inversión. Pero si en un momento dado la pueden vender a un precio superior, la pueden vender porque es suya, ¿vale?
Damos esas ventanas pues, para garantizar más liquidez, pero es una unidad registral que está a su nombre, completamente propiedad del inversor, y entonces cuenta con esa garantía inmobiliaria y además, en cuestión de la renta, lleva una doble garantía, que es la garantía de la residencia, que es quien le pagará el alquiler, el operador de la parte residencial le va a pagar esos alquileres, pero también contará con la garantía de la clínica, ¿vale? Es decir, si por cualquier circunstancia, aunque esto está validado, como bien ha dicho Jorge antes, por el banco que ya ha revisado todo el plan de negocio y lo ha validado tanto como para ofertar el 40% de financiación, pero si por lo que sea la residencia arrancara más lenta o lo que fuera, también tiene la garantía de pago de la clínica. Decir a lo que comenta Samuel, que es un modelo similar al que se utilizaba en los años 80 en España con algunas empresas hoteleras que construían hoteles pudiendo dejar a inversores comprar habitaciones. La diferencia que hay es que esos grupos hoteleras tipo Meliá, que eso seguro que os suena bastante en México, porque tiene muchísimos hoteles allí, tanto en Costa como en la capital, que esa rentabilidad que daban por las habitaciones estaba sujeta a la gestión del hotel. Nosotros, con el contrato triple neto y las garantías que damos, aseguramos ese 7%. No tienes que esperar que el hotel dé determinados números ni nada de eso. Nosotros lo garantizamos desde el primer momento. Buenísimo. Samuel, otra pregunta. ¿Y si un inversor al final quiere verse beneficiado por sí mismo del proyecto, podría? O sea, al final hay una opción de uso de esa habitación que está incorporado. Existe la posibilidad, en caso de que algún inversor quiera hacer uso de su habitación, lo que existe es la posibilidad de tener prioridad en la lista de espera. Tendrá que pagar igual que el resto de personas, porque es la forma de garantizar la rentabilidad de todos, obviamente, ¿no? Porque si de pronto todos los que compramos una habitación nos vamos a vivir ahí, pues los ingresos bajarían y podrían poner en riesgo al resto. Entonces, tienen prioridad en la lista de espera, pero se hará el pago igual que cualquier otro residente. ¿Y esto aplica solo al inversor o al inversor y los familiares? ¿Cómo funcionaría? En principio, inversor y familiares en primer grado. Porque es cónyuge e hijos, ¿no? Principalmente. Correcto. Padres e hijos. Genial, Samuel, muchísimas gracias. Me gustaría volver ahora con el doctor Agustín Ortega. Bueno, nos habrás hablado un poquito, ¿no? del modelo de negocio, de lo que va a pasar ahí en la clínica, pero bueno, al final, ¿cuál es el impacto que tú crees que va a tener en la salud pública? Que para España están... El impacto que va a tener es muy positivo porque es un modelo que se va a instaurar en los próximos 15-20 años en casi todas las provincias en España. Centros sociosanitarios que engloben una zona habitacional tipo residencial con un complejo hospitalario que englobe quirófanos y radiología no existen, pero es una demanda que está encima de la mesa y no se ha generado de momento porque la capacidad pública de poder hacer este tipo de inversión no existe. Entonces, yo creo que es una cosa que en los próximos 10-15 años va a ser una necesidad para la población. La pirámide está clara, la ha explicado Samuel, cada vez van a ser personas más añosas, con más edad, más longevidad y con necesidades muy específicas para este tipo de centros. Por lo tanto, yo creo que el impacto va a ser muy positivo y ser los primeros nos va a conferir esa ventaja a nivel de negocio porque vamos a ser los que vamos a llevar la voz en este tipo de centros. Genial. Me gustaría puntualizar, porque mucha gente luego se equivoca, ¿no? Que lo hemos explicado ya, pero esto no es una residencia para gente mayor. O sea, me gustaría como que un poquito más de ímpetu en esta parte y explicases bien, porque la gente lo confunde como si fuese una residencia para mayores donde la gente puede vivir ahí, pero no es eso. No. Es un centro sociosanitario donde la parte residencial
son personas que pueden ser perfectamente válidas, pero que quieren ir a un sitio donde estén atendidos por sus patologías crónicas que necesitan un apoyo sanitario específico, con un cuidado de enfermería. Son pacientes que a lo mejor necesitan una encamación prolongada o unos cuidados específicos. Todo eso va a estar englobado dentro del proyecto, pero no es una residencia al uso donde yo mando a mis padres, a los abuelos, para que estén allí, porque no se busca eso. Lo que se busca es un centro de excelencia donde se pueda cuidar a ese tipo de personas que lo están demandando. Claro, pero luego sí hay como una especie de centro de día donde la gente mayor puede ir. Sí, el centro está dividido, como bien ha dicho, en la parte residencial, donde va a haber una encamación, donde va a haber una ocupación de esa habitación, pero esas personas lo que necesitan es apoyo para las diferentes patologías y una de ellas es centro de día, patologías crónicas de tipo neurológico, de tipo degenerativo, accidentes, todo ese tipo de cosas que necesitan una rehabilitación, un gimnasio, un apoyo en centro de día. Incluso gente que no quiera estar en el centro, pero sí necesite ese apoyo, se le da la posibilidad de que acuda durante el día y dormir en su domicilio. Va a tener 158 plazas, con lo que es un centro de día grande que nos va a permitir el hecho de dar ese apoyo a la gente que lo está necesitando, que ahora mismo, por ejemplo, un paciente que necesita un centro de día en Albacete tiene lista de espera de meses para poder optar a rehabilitación. Nosotros vamos a abrir esa cuota de mercado que ahora mismo es una necesidad para muchos pacientes y muchas familias. No, pues suena fenomenal. Samuel, ¿tenéis pensado o creéis que este modelo se va a replicar en otros lugares? Sí, esa es nuestra idea, abrir este primer centro en Albacete y después poder replicarlo en más ciudades de España. De hecho, es un poco parte de este modelo de hacerlo con inversores que puedan adquirir habitaciones para que después incluso puedan repetir en más habitaciones y no hacerlo con el modelo de financiación, pues que venga un fondo, nos deje el dinero para construirlo y venderlo. Nosotros queremos gestionarlo, que crear, como bien decía Agustín, una marca que se pueda ir replicando y ser la referencia de centros de este tipo en España. O sea, es el primero de muchos, ¿no? Tenemos vocación de cadena. Buenísimo, la verdad es que sí es una necesidad en España y creo que va a hacer mucho bien, tanto esa zona como las otras que estéis pensando. Me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros individualmente, si tuvieses que resumir en una frase este proyecto, ¿qué diréis? Empezamos si queréis con Jorge. Yo creo que Crear Abrigo es un proyecto de real estate sociosanitario de alta rentabilidad que combina tecnología, diseño eficiente y gestión profesional para ofrecer una solución residencial especializada en el cuidado de personas con alta dependencia. Buenísimo, Samuel. Bueno, yo lo definiría, sobre todo pensando en las personas, en los inversores que se están planteando invertir con nosotros, como una inversión segura en un sector con una demanda creciente y que genera unos ingresos pasivos estables y crecientes. Pues yo básicamente lo catalogaría como longevidad, cronicidad, cuidados holísticos de calidad y sobre todo una necesidad sanitaria imperiosa que hay ahora mismo en España. Por lo tanto, cubre todas las expectativas. Buenísimo. No sé si algo más que queréis añadir del proyecto o si queréis que pasemos ya a la parte de preguntas de los clientes que están aquí. ¿Algo más que tengas que decir o paso No, de... yo dejaría más para que toda la gente que está conectada pueda expresarse. Perfecto. Pues mira, tenemos aquí una primera pregunta que nos dicen, ¿hay otro tipo de gastos como dueño de una unidad? Bueno, como hemos comentado, vamos a firmar un contrato triple neto, con lo cual nos hacemos cargo de todos los gastos de cualquier tipo que tenga el activo, tanto de mantenimiento como de impuestos, como de gestión. Antes, cuando Jorge hablaba de incluso los impuestos, obviamente seguros, mantenimiento, todo eso lo cubre el operador y también lo que es aquí el impuesto, el IBI, impuesto de bienes inmuebles, que es el predial en México.
hasta eso se cubre también. Buenísimo, o sea que realmente no hay que hacerse cargo de nada. Nos pregunta una clienta si se puede financiar desde México o fuera de España. En principio se puede, es decir, que el banco con el que trabajamos, que ha validado el plan de negocio, tiene una oficina de representación en México desde la que se puede hacer el trámite o le pueden ayudar. No lo hacen desde ahí, pero desde ahí le ayudan a tramitarlo, ya que para el banco la única garantía para el pago de ese 40% que se va a financiar es la inversión que ha hecho aquí, con lo cual se puede hacer sin problema para residentes en México también. Es decir, que la oficina Es con el que nosotros trabajamos cualquier tema, nosotros podemos ayudar desde aquí, desde México. Esto lo puedes hablar con tu asesor de confianza y él te puede llevar, puedes hacer una cuenta y puedes hacer con ellos financiación. correcto, la oficina de banca que hay en México no es la típica oficina de representación, es una oficina de banca activa. Bueno, no podéis tener cuentas en México, esto para lo que lo sabéis, la cuenta siempre estaría en España. Si son una oficina de representación, no es que no podéis hacer opciones dentro de la oficina, ¿vale? Que al final siempre vais a tener una persona en vuestra zona horaria que os pueda ayudar en las cuestiones que decís hacer con España. Digamos que es un puente entre lo que sería la oficina de España con México. Hay otra pregunta. Nos preguntan cómo es el clima en Albacete, que es algo importante para los pacientes y que creen que no lo habéis comentado. Esa la comento yo que vivo aquí. El tiempo en España, en la zona de Albacete, es un tiempo agradable. No hace tanto calor como puede hacer en la costa con tanta humedad, lo que es un clima seco, y eso confiere a los pacientes una sensación más agradable que si estuviéramos en zona costera, con una humedad muy elevada. Los inviernos es cierto que aprieta el frío, pero no es un frío extremo como pueden ser en zonas más centrales, Madrid, Castilla y León. Por lo tanto, yo creo que es un clima agradable para este tipo de proyectos. Y encima el proyecto tiene una condición buena y es que está situado en una zona donde antiguamente era un hospital. Por lo tanto, dentro de la ciudad tiene ya ese concepto de proyecto interesante porque retomamos un concepto histórico que es el primer hospital que hubo en Albacete. Por eso creo que es la zona idónea, el sitio idóneo y un clima que creo que puede venir muy bien a este tipo de proyectos para pacientes crónicos que necesiten recuperación. Qué interesante esa parte. Y añadir, perdón Patricia, que lo que es el terreno en el que se hace el hospital es un terreno muy grande, o sea, es un terreno de 75.000 metros cuadrados, que está rodeado con una pinada que es muy bonita, con lo cual el hospital va en medio y toda la gente tiene la posibilidad de pasear fuera sin salir incluso de lo que es la parcela donde estará el centro, entre árboles. O sea, eso también hace que se genere un microclima dentro de la propia parcela que está muy protegida por todos estos árboles, tanto del frío como del calor. Buenísimo. Hay una cliente que ya hemos hablado de esto, pero creo que volver a explicar porque nadie lo queda todo claro. Nos está preguntando si se puede vender antes de los 25 años y si hay penalización. Esto es lo que he comentado, que luego veremos. Se puede vender en cualquier momento y, de hecho, más que penalización, lo normal será que tenga un beneficio, una plusvalía en la venta. Establecemos en el propio contrato de compraventa las ventanas de salida en las que se irá incrementando el valor de su inversión en un 3% cada año. Es decir, aparte de ese 7% de alquiler, va a tener el 3% de revalorización en el activo y con ventanas establecidas en los años 3, 5 y 10. En cualquier otro momento, de todas formas, se puede vender a un tercero o a nosotros, que también nos interesaría adquirirlos. Y sin penalización, ¿no? Claro, con beneficio más que penalización, exacto. Perfecto. A ver, aquí hay otra pregunta. Poniéndonos en un escenario en el que de repente no hay pacientes o que no hay número de pacientes que se están esperando, preguntan si se va a seguir pagando ese 7% de rentabilidad. Sí.
Se sigue pagando porque, bueno, ojalá pudiéramos llegar a un punto en el que no hubiese pacientes. Lamentablemente, el número de pacientes que requieren este tipo de servicios es cada vez mayor. Tenemos calculado que hay un déficit de plazas en este tipo de centros de unas 76.000 en España. Es decir, es prácticamente imposible que no haya pacientes. Pero incluso si no hubiera pacientes suficientes que estuvieran en una habitación en cama, se completaría esa renta para que el inversor siempre reciba su pago con los ingresos que hay en la parte hospitalaria, que son quirófano, radiología y demás, donde siempre hay, obviamente, mucha demanda y listas de espera. Buenísimo. Una pregunta, hemos hablado ya un poco de la sanidad pública, pero nos preguntan si vais a trabajar realmente con ellos o no. O sea, al final, ¿un hospital público os puede derivar a sus pacientes o cómo vais a funcionar un poco con ellos? ¿Están conectados o no? La idea es tener acuerdos de colaboración tanto con entidad pública como con compañías y luego con pacientes privados. Esto al final no deja de ser sanidad y tendremos que recurrir siempre a aquellos pacientes que aporten mayor rendimiento a lo que es la explotación. Pero al plantear el proyecto ya directamente a diferentes estamentos, tanto a nivel de sanidad como de la residencia, ya nos han pedido, nos han dicho que si vamos a hacer conciertos para poder tener convenios con ellos y que los pacientes puedan acudir al centro. Es decir, que hay un interés mutuo el hecho de trabajar, porque ahora mismo, como bien explica Samuel, en lo que es la provincia de Albacete hay 17.000 pacientes que no tienen opción de ir a una residencia porque no hay sitio. Entonces, en el momento que abramos, prácticamente el 100% estará lleno. Ya será la opinión bueno, del equipo gestor si es de una forma o de otra en función del rendimiento que ofrezca cada uno de los pacientes. Buenísimo. Bueno, eso son buenas noticias. Otra pregunta. ¿Qué tan segura es la inversión en el sector salud? Es algo que nunca me había planteado. Samuel. Bueno, pues realmente es un sector que está creciendo a nivel global. O sea, esto es un movimiento en general en el mundo y obviamente Europa y España también. Un sector, como hemos dicho durante este webinar, con un crecimiento muy grande, con una demanda mucho más grande que la oferta, que esa es la clave, como decía Agustín. 17.000 personas están en lista de espera en Albacete para entrar en un centro como este, con el cual la inversión es muy, muy segura y además con una muy buena rentabilidad y sin ningún tipo de trabajo ni dolor de cabeza ni mantenimiento, sino que simplemente es todos los meses cobrar el alquiler y ya está. Buenísimo. Otra pregunta muy importante, de hecho. ¿Se puede invertir como empresa o como persona física? Las dos opciones son perfectamente posibles. ¿Nos contáis un poquito cómo sería cada opción? Nosotros podemos ayudar, además, sobre todo para residentes en México que quieran hacer esa inversión. Nosotros también lo que ofrecemos es el asesoramiento fiscal a la hora de hacer esa inversión. Dependerá un poco de lo que el inversor esté buscando, del número de unidades, por ejemplo, que vaya a adquirir, y en función de eso le compensa más crear una sociedad en España o hacerlo como persona física. Se puede cualquiera de los dos. Si va a hacer más inversiones en España o va a ser su única inversión. Un poco en función de estos parámetros nosotros le asesoramos y además tenemos obviamente un bufete de abogados que tiene una parte fiscal importante si hiciera falta, si fuese algo muy, muy complejo para ayudarle, ya que la parte fiscal es fundamental a la hora de invertir. Totalmente. Otra pregunta que nos suelen hacer muchos clientes, esto no lo están preguntando, pero nos la hacen nosotros como en llamadas, es el tema de las herencias, ¿no? Para nuestros clientes que son de fuera de España y no tienen claro cómo va el impuesto de sucesiones. Un poquito cómo funcionaría esto. ¿Esto lo heredan sus hijos? ¿Tiene un impuesto al heredarse? ¿O cómo funcionaría? Lo heredan sus hijos, va en función de la residencia del que va a recibir la herencia. Por lo tanto, es importante personalizarlo un poco, ¿no? La respuesta.
pero digamos que entra dentro de lo que es herencia, la masa patrimonial, masa hereditaria, perdón, y depende de dónde está. O sea, el no residente puede acogerse, porque es importante, el no residente puede acogerse a la ventaja fiscal que plantee el inmueble, es decir, dónde está ubicado el inmueble le permite a ese no residente a decir, oye, pues yo tengo mi sociedad en Madrid, puedo pelear porque me acoja a los impuestos de Madrid, o como la habitación está en Albacete, me puedo coger a Albacete en el momento de la herencia, ¿vale? O incluso, bueno, en fin, la parte de no residente, pero esa no suele convenir normalmente. Siempre hay que acogerse a alguna comunidad para tener ventajas. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, Tomás, tener que estudiar caso a caso y ver la situación de que me quede. Porque depende de los importes. Esto empieza, digamos, a generar un impuesto a partir de cierto importe que se hereda, ¿no? Totalmente. Pero bueno, en general, que los clientes siempre recomendamos tener un testamento en México donde tengas incluida la propiedad que tú compras en España y tener un testamento en España en el que hables de la propiedad que tú tienes en España para que luego todo sea mucho más sencillo en general. Pero para todo esto, obviamente, eso. No sé si hay alguna pregunta más. Me dicen, si invierto como extranjero, ¿tendría algún tipo de respaldo legal? Bueno, el mismo respaldo. Sí, bueno, supongo que se refiere al respaldo de asesoramiento jurídico, que obviamente sin problema tendría todo el asesoramiento jurídico. Y como respaldo o seguridad jurídica, bueno, pues el marco jurídico español a la hora de inversiones me ofrece todas las garantías. Además, esto estaría dentro del registro de la propiedad, o sea, él se firma ante notario con un registro de propiedad, es decir, cuenta con todas las garantías de cualquier inversión inmobiliaria que realice en España. El sistema registral español está siendo copiado en países, por ejemplo, del este de Europa, por lo garantista que es. Es decir, cuando compras algo en España, tienes toda la seguridad del mundo de que estás adquiriendo lo que realmente adquieres y que es tuyo, que no es decir poco. Y luego en asesoramiento, obviamente, pues cuenta con el equipo de NoLab y el equipo de Adapta para cualquier tipo de asesoría que necesite. Genial. Oye, pues muchísimas gracias. No sé si hay algo que queráis añadir ya para cerrar antes de despedirnos, porque ya hemos acabado con las preguntas que tenían. Pues yo creo que nada, agradecer a todo el mundo por conectarse y que estamos a vuestra disposición para cualquier duda que surja en cualquier momento. Me gustaría añadir que es una oportunidad única para invertir en España con seguridad. Buenísimo. ¿Opina algo que añadir tú? Nada, dar las gracias por habernos escuchado. Yo creo que es un proyecto muy interesante e innovador y con toda la seguridad de que va a funcionar porque es una demanda que está en el mercado. Animarles. Pues muchísimas gracias a los tres por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a los que se habéis conectado. Realmente es una súper oportunidad de inversión, no tenemos proyectos con estas rentabilidades tan a menudo. Y bueno, ahora los siguientes pasos serían ponernos en contacto con nuestro asesor de confianza y de ahí se pueden poner juntas presenciales juntas presenciales de videollamadas o presenciales si estáis en España con ellos para que ya resolver dudas más, pues más puntuales, ¿no? Que tengáis de cada uno. Entonces, bueno, contactarnos y cualquier duda aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.